Entonces repasemos nuevamente cuál es el principio del transistor bipolar. Es generar una corriente de emisor y trasladarla al colector, o sea que la corriente de emisor sea igual a la corriente de colector. Para eso necesito polarizar la juntura base emisor en directo y la juntura base colector inverso. Esto es fundamental, esto se tiene que cumplir siempre. La juntura base emisor es en directo, ¿para qué? Para que se conecte la corriente emisor, que genere la corriente emisor. Y BC en inverso para que la corriente emisor se traslada a la corriente de colector. Les recuerdo que es en directo, estos son uniones PN, o sea como diodos, en directo es más menos y en inverso es lo contrario. Repasen esa parte para que lo tengan claro. Entonces aquí tengo tanto un transistor NPN y un transistor PNP. Lo único que invierte son las fuentes porque los sentidos de la corriente van en el sentido contrario, pero en ambos pues, está cumpliendo la polarización. Y ahora lo que vamos a hacer es circuitos. Tengo un circuito que lo voy a llamar el circuito número 1 y el circuito número 2, y se deben cumplir pues obviamente las leyes de los circuitos, las leyes de Kirchhoff. Aquí lo que estoy diciendo es que aquí se está generando una corriente de emisor en esta malla número 1 y hago esta malla, digo, la corriente que circula por aquí, ¿a qué va a ser igual? A 5.7 voltios de continua menos, como esto es una juntura polarizada en directo, hay una caída de continua de 0.7 sobre la resistencia que estoy colocando acá, 5K, estoy generando una corriente de 1 mA. Esa es la corriente que genero. Si la coloco en una gráfica, tiempo versus I sub E, estoy viendo una corriente de continua de 1 mA. Esta corriente de 1 mA la tengo que trasladar, o lo quiero trasladar al otro lado. Aquí habrá 1 mA, entonces hago la malla número 2. La malla número 2 me dice que 15 voltios, la alimentación que estoy colocando es igual a la caída aquí, que sería 1 mA por 10K más el voltaje de colector base. ¿Qué quiere decir? Esto vale 10 voltios, quiere decir que la tensión colector base vale 5. Entonces puedo hacer las siguientes dos gráficas también. La corriente de colector también es 1 mA y el voltaje entre colector y base de continua es 5 voltios. Teniendo eso, entonces ahora meto la señal que quiero amplificar. Estos tres sobran acá. Entonces lo que voy a hacer es meter aquí una señal, hagamos la que es senoidal y digamos que esto vale 1 seno de omega t. Quiere decir que esto me va a producir una corriente que voy a llamar I sub E. ¿Y cómo la calculo? Pues uso el teorema de la superposición. Este continuo la cortocircuito y miro solamente lo de alterna y estoy viendo que esta tensión va a atravesar dos resistencias, una de 5K y la resistencia que presenta una juntura en directo, que es la resistencia muy bajita, que la podemos despreciar. Entonces I sub E será igual a B sub E, que es la tensión que quiero amplificar, sobre 5K, o sea 1 seno de omega t sobre 5K nos da 0.2 miliamperios seno de omega t. Quiere decir que estas dos señales se suman. Esta entonces tendrá un valor pico de 0.2 seno y esa la transferimos al otro lado, también es igual I sub E de este valor. ¿Cómo queda esta ecuación? Entonces nos queda 15 más igual a la suma de una continua más una alterna, o sea I sub C más I sub C por 10K más B sub CB. Quiere decir que la caída, esta corriente que está pasando aquí, va a producir una caída en esta resistencia, que en este caso puedo decir entonces que B sub RC, o sea, el voltaje que va a caer aquí por la corriente alterna I sub C, va a ser igual a 0.2 seno de omega t por el valor de la resistencia por 10K es 2
seno de omega t. Quiere decir que este voltaje va a variar 2 seno de omega t, o sea que este también va a variar 2 seno de omega t, y tengo entonces que la señal de salida tiene un pico de 2 seno de omega t. Esto es 2 seno de omega t. Si ustedes dan cuenta, este voltaje de salida, la que queda aquí, es el doble de acá, y la corriente son iguales, quiere decir que la potencia que está recibiendo acá es el doble que me entrega la carga. Entonces estoy viendo la amplificación de potencia. Pero ahora lo que quiero ver es también un análisis de circuito que va a ser lo siguiente. Voy a quitar nuevamente la alterna, que es la que inicialmente me va a interesar, pero para el análisis quiero que lo hagamos sin alterna. Ya vamos a mirar esto así. A quitar todo lo de alterna. Ya vuelvo al origen. Aquí tengo entonces 1 miliamperio, 1 miliamperio, y aquí 5 voltios. Valencia. Vamos a ver análisis de circuito, que es, si yo aumento la corriente aquí, ¿cómo la puedo aumentar? Pues si bajo esta resistencia o subo este voltaje, la corriente I sub E va a aumentar. Yo la puedo aumentar de alguna manera, pero inmediatamente aumento la corriente de emisor por efecto transistor, la corriente de colector debe ser la misma. Quiere decir que esta tensión aumenta porque la corriente ya no es 1 miliamperio sino subió. Entonces llamémosla más bien I sub E e I sub C. O sea, sería I sub C por RC. Hagámoslo más general. Más la tensión colector base. Esto subió, quiere decir que esto bajó, la tensión baja. Si sigo subiendo esta tensión, perdón, esta corriente, este término aumenta y este sigue bajando. ¿Hasta cuánto debe bajar? Pues simplemente hasta cuando la tensión colector base sea igual a 0. Ya esta corriente no puede crecer más porque ha llegado a su límite de capacidad será cuando la IC máxima, en este caso, sería PSC sobre RC, en este caso sería 1,5 miliamperes. ¿Qué quiere decir? Que la máxima corriente, dado los valores de voltaje y resistencia, que puede circular por este circuito es 1,5 miliamperios. ¿Qué quiere decir aquí? Que si yo trato de enviar más de 1,5 miliamperios se pierde el efecto transistor, que es que la corriente de colector sea la corriente de emisor. Supongamos que aquí hay 3 miliamperios. Aquí no pueden haber sino 1,5, que se hizo el resto, pues está circulando por la base. Entonces, en ese caso, pues la base ya la corriente no es despreciable, sino que no se cumple el efecto transistor. Este tipo de sitio que dice que llegó a un máximo en transistores bipolares se llama que llegó a saturación, que tiene un significado diferente a los MOSFET, que era donde queremos trabajar. Aquí no, el término saturación cambia de sentido, es un límite, ahí no puedo pasar porque ya la corriente no puede crecer más por los valores. Pero si hago lo contrario, lo que hago es disminuir esta. Entonces lo que voy a hacer es el contrario, esta disminuye y esta aumenta. ¿Hasta cuánto la puedo disminuir? Pues obviamente cuando la corriente de colector sea 0. ¿Y cuando la corriente de colector es 0? Cuando la corriente de emisor es igual a 0. Pues ya obviamente no hay efecto. Ya, si no hay corriente aquí, aquí no hay corriente, quiere decir que en este caso esto es lo que vale 0 y tendremos que la tensión colector base será 15 voltios. Esto se dice que llegó a corte. Entonces, tenemos dos límites. Uno, cuando la tensión colector base llega a 0, estamos en este estado. Y una máxima que es cuando llegue a 15. O sea, la máxima es el valor de la fuente y la mínima es 0. En este caso de este ejercicio, nosotros habíamos dejado la continua en 5 voltios, de tal manera que cuando yo meta señal aquí, la alterna, esta alterna va a variar alrededor de los 5 voltios, pero que voy a dar cuenta que aquí hacia corte, eso es corte, hay 5 voltios para llegar, o sea, mi señal de pico puede ser máximo 5, pero hacia arriba tengo 15, o sea, aquí no voy a crecer más, pero aquí tengo oportunidad de que crezca más, o sea, tengo mayor
posibilidad de la señal que sea más grande hacia arriba que hacia abajo. Hubiera podido hacer lo contrario, haber colocado que la continua estuviera por acá y variaría las distancias, se vea más cerca ahora de esta parte de saturación, esta sería saturación. Quiere decir que hay un punto óptimo en los bipolares que dice, hombre, lo mejor sería que coloquemos la polarización en el punto medio de esta, en este caso 7,5, o sea, en este caso el punto óptimo sería la mitad de la fuente, y eso se llama que cuando el voltaje colector base sea igual a VCC medio, se llama el punto óptimo de trabajo. Es el sitio ideal, el mejor, para que mi transistor me trabaje. Bien, entonces con esto conocimiento, uno podría, por ejemplo, hacer un ejercicio, y hagámoslo con transistores canal P para que sea diferente. Hagamos un ejercicio que parta de una suposición para llegar a encontrar una respuesta. Trabajemos ahora con transistores canal P para que tengamos las mismas posibilidades. Pues esto va a ser P, les voy a colocar aquí una resistencia y una fuente, 5,7 voltios. Voy a llamar esto RE en general. Voy a colocar aquí una resistencia de 10K y voy a colocar aquí una fuente de menos 20 y quiero calcular RE para que quede trabajando el transistor en el punto óptimo. Ya, este es colector, este es emisor. El punto óptimo sería la mitad, sería menos 20, bueno, sería que la tensión colector base en el punto óptimo sea la mitad de este, sería menos 10. Necesito que sea menos 10. Para que sea menos 10 quiere decir que aquí debe haber una caída de menos 10 porque la corriente va así. Aquí va a haber 10 voltios. Quiere decir que la corriente que debe circular por acá para que haya 10 voltios es 1 miliamperio. Necesito que la corriente de colector sea 1 miliamperio. ¿Qué necesito para que la corriente de colector sea 1 miliamperio? Que la corriente de emisor sea 1 miliamperio. Entonces necesito que la corriente que circule por acá es 1 miliamperio. Entonces hago esta malla. Esta malla me dice 1 miliamperio es igual a 5,7 menos 0,7 sobre RE. Quiere decir que nuevamente en este caso RE debe ser igual a 5K y he decidido entonces que este sería mi punto óptimo de polarización. O sea, vamos a tener entonces la posibilidad de hacer análisis, de hacer un diseño de acuerdo a las características de la salida, devolverme y encontrar las características de la entrada.